Pues bueno, bienvenidos todo el mundo aquí a otra sesión del Divageo, ¿no? Nuestra sesión internacional, porque tenemos gente de España, gente de Veracruz, ¿no? De Y Yucatán. tenemos un presentador de la hermana República de Yucatán. Un Ajá. gusto presentar al profesor Valdemar Vargas, Valde, ¿no? Y que Ándale. nos va a hablar sobre descubridores, ¿o qué? ¿Cómo se llama? Cazadores Cazadores, de componentes. cazadores de componentes conexas. Ujú. Gracias, Vale. Pues muchas gracias por la invitación, por estar presentes en esta reunión virtual. El día de hoy, a grandes rasgos, les voy a platicar un problema que hemos explorado desde hace más de 10 años. El grupo de investigación de la UADY y el del IMATE Cuernavaca. Y el propósito de esta plática es plantear la problemática que tenemos y reportar nuestros avances en este tema. Acá hay, pues quizás un resumen un poquito técnico. Dice, un grupo finitamente generado, discreto, no elemental de PSL2C, cuya región de discontinuidad es omega. Es bien conocido que omega puede tener una, dos o infinitas componentes conexas. Dice, al intentar formular una versión análoga de este resultado para sus grupos discretos de PSL3C, nos enfrentamos a dos dificultades. Muchas técnicas clásicas dejan de ser aplicables y además no es sencillo exhibir ejemplos interesantes de grupos discretos de PSL3C que no provengan de la geometría del espacio hiperbólico complejo. Voy a platicar qué es eso. Entonces voy a ofrecer una visión panorámica de este tema y quizás para los que no son expertos, pues, pensaba yo que habría más estudiantes. Pues la palabra cleniano complejo, conjunto límite, espacio hiperbólico complejo, región de discontinuidad, entre otras cosas, pudieran no estar familiarizados. Voy a tratar de explicarlo brevemente, discretamente, y al final de la plática, pues quizás se lleven al menos ¿cómo se llama? Ese background, ¿no? O sea, de saber que es un grupo cleniano. Entonces, el plan de la plática es dar una breve motivación de qué son los grupos clenianos clásicos, algunos resultados importantes sobre los grupos clenianos, un panorama sobre los clenianos complejos, resultados principales sobre los clenianos complejos, y planteamiento de la problemática que venimos tratando de resolver desde hace mucho y que tenemos avances y les platico acerca de los avances. Entonces, para comenzar, pues yo pensaba que iba a haber más estudiantes, me parece que hay más profesores, pero bueno, como quiera, yo lo que tenía preparado es esto. Eh, yo tengo un grupo kleiniano, para mí va a ser un subgrupo discreto de PSL2C, y PSL2C lo puedo ver como los automorfismos de CP1. CP1 no es otra cosa más que la recta proyectiva compleja, pero es básicamente la famosa esfera de Riemann. Y PSL2C se identifica de manera natural con el grupo de transformaciones de Moebius, que son estas eh, expresiones que aprendimos en el curso de variable compleja de la forma AZ más B, CZ más D, donde el A, el B, el C y el D son números complejos, y vamos a pedir que el determinante sea 1. Y estas transformaciones actúan de manera natural por evaluación en la esfera de Riemann, que le identificamos con C unión el punto en el infinito. Y las transformaciones de Möbius se clasifican de acuerdo a su dinámica. Pueden ser elípticas, que se ven prácticamente como conjugados a una rotación, parabólicas, que se ven prácticamente conjugadas a una traslación, y loxodrómicas, que se ven como conjugadas a una homotesia con giro, porque recordemos que este factor lambda es un número complejo, entonces puede haber pues una especie
de giro, ¿no? No solo dilata, sino también gira. Y las formas normales de estas transformaciones, se pueden ver, unas son totalmente diagonalizables, aquí caben la elíptica y la loxodrómica, y las otras son de esta forma, y esas son básicamente las parabólicas, ¿no? Entonces, antes de, pues, de entrar en detalles, quería dar como una exploración visual acerca de, pues, de cómo funcionan estas transformaciones, porque metemos esas transformaciones, un grupo de transformaciones actuando en la esfera de Riemann. Y queremos ver una región complicada que se llama el conjunto límite, y queremos como dibujarlo. Eso realmente fue un gran reto a principios del siglo XX, que no existían las computadoras, incluso el siglo XIX. Hay una anécdota que que vemos acá fue el primer grabado de un conjunto límite. Como que aquí el, el que lo hizo, es que se dice que es un dibujante pues desconocido, anónimo, dibujó como círculos tangentes, como los que ven que señalo acá, y empezó a hacer como una especie de inversiones. Entonces ven como que, por ejemplo, si tengo este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, al hacer la inversión con respecto a este que está como por fuera, pasa acá por dentro y se va sellando o formando una especie de collar. Y eso lo puedo repetir una infinidad de veces y una infinidad de veces. Y el conjunto límite va a ser todos los puntos, como que marco los puntos de tangencia y tomo su cerradura. Eso va a ser el conjunto límite. Si pudiera yo hacer eso de manera física, eso sería como la mejor manera de explicarlo. Acá tengo pues como unos dibujos que tomé de internet, ahorita les doy la referencia de dónde está, que aquí, esto es como el inicial, se invierte con respecto a esta, nos queda esta configuración, y luego vamos invirtiendo con respecto a las demás y al final tenemos nuestro famoso collar de perlas. Y después de un proceso más elaborado, pues como que se ve así. Y ya este señor lo tomé de la página de Arnaud Cherita y se ve finalmente el conjunto límite de esta manera. Entonces esto, digamos, 100 años después, pues se mejora ¿cómo se llama? No la concepción, porque la concepción es la misma, el principio es el mismo, sino la realización artística. Y luego hay más ejemplos de conjuntos límites. Aquí podemos ver en el famoso libro del Indra, ¿cómo se llama? Me parece que son Caroline Series, David Mumford y creo que David Wright, algo así se escribe. Son los autores de este libro, donde todo el libro es para explorar cómo construir el conjunto límite, ¿cómo se llama? En computadora, y como que te van platicando las dificultades que hay para hacerlos. Se programa y, por ejemplo, acá, esta es una versión de cómo se ven los conjuntos límites ya con altísima resolución. Es una gran trabajo computacional. De hecho, una anécdota, una vez que dimos este curso acá en la Facultad de Matemáticas de la UADY, pues tenemos un estudiante muy entusiasta y se metió hasta los cálculos allá profundos para hacer el conjunto límite y tenía como un dilema porque no le quedaban exactamente como este de acá. Era tanta su obsesión que le escribió al autor. El autor le respondió y le dijo que efectivamente el algoritmo que exponía en el libro pues, no era exactamente el que le hicieron hacer esto. Y le mandó ¿cómo se llama? El programa que hizo en Fortran del código con esta resolución. Entonces luego vimos al estudiante tratando de encontrar un libro de Fortran y no había libros de Fortran como para tratar de entender y que lo pueda pasar a Python o al lenguaje moderno. No había ya, era así como una reliquia, ¿no?
Y al final, pues no lograr encontrar el libro de Fortan y no logró, pues, ¿cómo se llama? Mejorar su imagen, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que parece fácil, parece muy bonito, pero pues hay una gran labor computacional para lograr esta resolución. Bueno, fuera de este comentario, un, pues un conjunto límite, no sé si me salté creo que me la salté rápidamente, creo que estaba por acá, que le hice, lo puse muy grande, me salté la definición, me parece. Un punto límite es una cosa como esta, ¿no? Tomo un elemento en la esfera de Riemann, tomo transformaciones de Möbius de la esfera de Riemann, todas diferentes, y veo a dónde converge, cuando converja. Entonces, si pasa esto, puede decir que esta Z griega es un conjunto, es un punto límite de estas transformaciones. Y el conjunto de todos los puntos límites va a ser mi conjunto límite. Y esto está bien definido, no depende del punto, no depende de nada, ¿no? Siempre tengo que partir de un grupo de transformaciones y hallar los puntos de acumulación de las órbitas bajo este grupo y ver dónde se acumulan, los marco, y eso es el conjunto límite, que tiene muchas propiedades. Ahorita vamos a platicar a grosso modo de esas Perdón, Valdemar, propiedades. hay una pregunta de Omar. Ujú. Sí, a Sí, ver. sí. Bueno, buenos días. Para el conjunto límite tomas la potenciación de las funciones, o sea, por ejemplo, si tienes las gamma, o sea, porque das la definición en general, ¿no? Pero para describir el conjunto límite pues de ese ¿Está conjunto, acá? ajá, de ¿Acá de la S2, definición? ajá. O sea, lo que tomas son los automorfismos estos que cumplen la condición, ¿no? Y sus potencias. Esa es mi pregunta. Son los elementos de un grupo, porque partimos de un grupo. Partimos de un grupo y pues es un grupo de transformaciones y pues como digamos, como que evaluamos un punto y vemos dónde se acumula el punto, ¿no? Dónde se acumula la órbita. Si uno lo puede pensar como los puntos de acumulación de la órbita del grupo, digamos de una manera diferente, ¿no? Ujú. Uno puede pensarlo así también, ¿no? O sea, no tienen que ser potencias. Sí hay Ajá, potencias, ¿no? en general no, pero digamos, para ese conjunto límite que estás tomando, bajo qué funciones lo haces, ¿no? Porque si no, siempre podrías confundir Son alguna. transformaciones de Möbius, ¿no? Son transformaciones de Möbius. Es un grupo de transformaciones de Möbius y estas gamma sub n no son potencias, son elementos del grupo, nada más pidiéndoles que sean diferentes. Pero pues no tienen que ser potencias. O sea, a lo mejor estás pensando en grupos finitamente generados, ¿no? Algo así. No, no sé, no, tal vez no me estoy explicando, pero no sé si alguien más o menos entienda un poquillo lo que trato de explicar. Mm, Sinceramente no veo por qué tengan que ser potencias. O sea, son. Creo que lo que es que como que típicamente luego lo que ponen en sistemas dinámicos discretos o algo así es agarrar una sola transformación y aplicarla n veces. Bueno, Pero eso sería como no es para, necesario, para, solo agarras para un uno. grupo cíclico. Un grupo cíclico, Ah, así se hallaría su conjunto límite. El ajá. generado por el grupo son sus potencias y el conjunto límite serían los puntos fijos de la transformación. Sí, esto es Pero, más general. pero acá no, imagínate, este es un grupo numerable. Entonces Ajá. tienes pues una lista así como los racionales y evalúas un punto, pero ese mismo para todos y ves dónde se acumula. Y ese pues lo marcas. Pero pues Ujú. tiene que ocurrir que sean diferentes las transformaciones, ¿no? O sea, eso sí, tiene que ser infinito. Ok, ¿Ok? 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 vale, vale. Sí, Vale, sí. vale. Vale. Bueno, entonces ¿dónde me quedé? Bueno, me quedé por acá, ¿no? A ver. Bueno, entonces un conjunto límite tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, la cardinalidad de un conjunto límite puede ser cero, uno, 2 o infinito. Típicamente cuando es infinito ¿cómo se llama? Es un conjunto de Cantor.
puede ser una curva fractal. Es algo bastante complicado como los ejemplos que acabamos de ver en los dibujos, ¿no? Un grupo, un grupo se va a llamar elemental si la cardinalidad de su conjunto límite es 0, 1 o 2. Y no elemental si es mayor estricto que 2. Entonces, si el conjunto límite tiene al menos 3 puntos, entonces tiene una infinidad. Y tiene propiedades dinámicas muy interesantes, como por ejemplo la órbita es densa. Aquí la cerradura del conjunto de puntos fijos loxodrómicos y parabólicos, pues, ¿cómo se llama? Me puede servir para calcular el conjunto límite, para determinarlo. Es minimal bajo la acción de gamma, es el conjunto cerrado e invariante mínimo, ¿no? Bajo la acción de gamma. Eh, Dice cualquier órbita de gamma en cualquier punto que está en H3 unión S2 se acumula en esta cosa, porque eso es una cosa muy hiperbólica. O sea, eso es básicamente se presenta así, pero esto vive en la frontera del espacio hiperbólico porque las transformaciones de PSL2Z se pueden identificar con las isometrías del espacio hiperbólico. El conjunto límite es un conjunto perfecto. Si gamma 0 tiene índice finito en gamma, entonces los conjuntos límites eh, son, como se llama, iguales. Y hermanito del conjunto límite está el complemento en esfera, que sería la región de discontinuidad. Entonces allá, la región de discontinuidad, la acción del grupo, es un conjunto abierto, invariante, y normalmente es maximal bajo la acción del grupo. El grupo actúa en este conjunto propio y discontinuamente. Y, y lo interesante de esta parte que va a ser crucial para lo que sigo es este resultado clásico. Si gamma es finitamente generado y no elemental, y además gamma es diferente del vacío, entonces gamma tiene una, dos o infinitas componentes conexas. Solo hay una, dos o infinitas componentes. Eso es básicamente como lo que motiva la plática. Doy como estudiar ese problema, pero en un contexto más general. Y empezamos como a cazar componentes conexas, como cómo construir ejemplos interesantes, o en algunos casos hasta caracterizarlos, hasta sus últimas consecuencias, cuáles son el análogo a este resultado. Este resultado es clásico, por ejemplo, viene en el libro de Outer Circle de Marden, pero la prueba depende mucho de la siguiente propiedad. Cuando yo tengo una curva cerrada simple en esfera, esta tiene dos componentes conexas. Y eso en dimensión superior ya no se sigue, ¿no? Ahí hay una dificultad tremenda, ¿no? De tratar de seguir la prueba o tratar de encontrar cosas análogas. Es como una cosa ya topológica que, que nos impide hacerlo tan directo, ¿no? Entonces, ahorita van a ver todo el show que hay que hacer. Entonces, ahora como que toca hablar. Eso, lo que les di hace un momento es lo clásico. Se conocen muchas cosas más. Solo cogí un extracto de esto. Y ahora vamos a ver una cosa un poquito diferente, una cosa un poquito más extendida, que serían los grupos kleinianos complejos. Este concepto como que empezó a salir por el año 2001, 2002, de dos personajes que alguien UNAM conoce muy bien, Pepe Seade y Alberto Berjowski, donde publicaron estos dos artículos en muy buenas revistas y se imaginaron cuál debería ser la versión de los grupos kleinianos en, en acciones en el proyectivo complejo. Porque por eso fue toda la intención poner PSL2C actuando en CP1, porque aquí básicamente tenemos geometría proyectiva, pero también tenemos geometría conforme. Pero cuando vamos a dimensión superior, si yo quisiera hacer PSLN más 1T actuando en CPN, pues ya no tengo
geometría conforme, solo tengo homeomorfismos, los automorfismos de CPN, que son precisamente este grupo. Y tratar de estudiar los subgrupos discretos de este nuevo grupo en CPN y encontrar cuáles aquellos tienen región de discontinuidad, es un desafío. Y de eso tratan básicamente estos artículos y de dar definiciones precisas y ejemplos interesantes, ¿no? Aquí, yo en el contexto que quiero plantearlos en el PSL3C, entonces voy a tener este grupo actuando de manera natural en P2C. Y vamos a decir que es un grupo kleiniano complejo si existe un abierto, no vacío, invariante bajo la acción del grupo, donde este grupo actúa propia y discontinuamente en U. Entonces, si yo tengo estas dos cualidades, voy a decir que tengo un grupo kleiniano complejo. Pero surgió un problema con esta definición. O sea, aunque parece muy simple, es básicamente difícil de verificar. O sea, si me dan ustedes un grupo en PFL3C, ¿cómo puedo decidir si es kleiniano complejo o no? Digamos, en el conjunto, en la parte clásica, yo lo puedo hacer porque ¿cómo se llama? El omega, o sea, la región de discontinuidad en la esfera de Riemann, en CP1, pues es el complemento del conjunto límite. Y si me queda algo, si esa cosa es no vacía, pues puedo decir que es un grupo kleiniano complejo. Hay una región, es un grupo kleiniano, hay una región donde actúa, ¿no? Propidis continuamente, no es el vacío. Entonces, luego vinieron otros cazadores, pero digamos que a lo mejor estos serían como los primeros cazadores de componentes conexas. Luego vienen Ángel Cano, Juan Pablo Navarrete, José Seade. Ángel Cano y Juan Pablo Navarrete fueron alumnos de José Seade, hicieron esta obra, Complex Kleinian Group, y fueron acreedores a este premio, Ferran Suyer y Balayer, por sus trabajos visionarios en esta área. Entonces, como que establecieron un montón de resultados que ahorita les voy a platicar acerca de los grupos kleinianos complejos. Y luego vinieron otros, ya sean estudiantes o invitados, para trabajar en este tema, que era como que hizo una especie como de novedad, ¿no? Cano, a lo mejor conocen a René Israel García Lara, conocido como Isra, a Juan Pablo J. Seade, y hicieron la clasificación de los automorfismos de CPN. ¿Se acuerdan que había una división en que eran, ¿cómo se llama? Elípticos, parabólicos y loxodrómicos? Pues hay una versión. Hay una versión en la que es elíptico, dice, se admite un levantamiento en SLN más 1C que sea diagonalizable y cuyos valores propios tengan módulo 1. Dice, parabólico, se admite un levantamiento en SLN más 1C que no sea diagonalizable y cuyos valores propios tengan módulo 1. Loxodrómico, se admite un levantamiento en SLN más 1C que tenga al menos un valor propio cuyo módulo sea distinto de 1. Entonces eso fue como la parte de dinámica del elemento. ¿Perdón? ¿Qué es el SL, el grupo SL? SL son las matrices de n más 1 con coeficientes en C cuadradas, que tiene determinante 1. Ah, ok. Sí, sí. Yo tengo otra pregunta justo. A ver, Es que, ¿qué era que fuera la acción propiamente discontinua? O sea, no recuerdo ahorita eso. ahí voy a ver, déjame, a ver, voy a agregar una hojita. Vamos a decir, eso es como general, ¿no? Como que Sí, sí. tengo X, que es un espacio, tengo G, grupo de homeos. Vamos a decir que G actúa propia y discontinuamente en X si para todo K
su conjunto de X, K compacto, el conjunto de las G en G, tal que G de K, intersección K, es distinto del vacío, es finito. Esa sería la definición. O sea, un ejemplo, por ejemplo, clásico, el más sencillo que podemos pensar es X igual a R y G identificando a Z, en que se identifica con este tipo de transformaciones que a cada Z le asocias Z más N. Sí, justo que sí lo mueve, ¿no? Que la función Sí, mueve el conjunto sí. compacto. Vale, vale. Entonces, es justamente eso. A ver, entonces todo me queda, porque luego yo me pierdo fácilmente. Ah, bueno. Sin embargo, esto aunque recuperaba la dinámica, todavía nos falta la parte topológica. Entonces, hubo un señor, pues, de apellido, a lo mejor algunos lo conocen, Kulkarni, Ravi Kulkarni, de profesor de la India, que pues como que en los años 70 definió una noción de conjunto límite, pero una versión muy general. Aquí se las presento, vamos a admitirlas sin tanto detalle, pues como que, como que dividió el conjunto límite o su conjunto límite en tres piezas. La primera pieza eran los puntos con isotropía infinita, o sea, tenía un espacio topológico, un grupo de homeomorfismos, y se fijó en aquellos que tenían isotropía infinita y tomó la clausura o cerradura, ¿no? Y tomó el complemento. En el complemento se fijó en aquellos que tenían órbita infinita y se fijó en los puntos de acumulación de esa órbita y tomó pues la cerradura, ¿no? De todos estos. Y eso le llamó L1. Y si todavía quedaba algo, tomó ahora los subconjuntos compactos de acá y tomó su órbita y tomó los puntos de acumulación de los compactos y dividió su conjunto en tres piezas. Y a eso se le llama el conjunto límite de Kulkarni. Porque él demostró que si es este conjunto, que si toma el complemento en el espacio de este conjunto y este es diferente del vacío, la acción es propia y discontinua. Eso es un resultado de él. Hay como cosas técnicas en las definiciones que me parece que sea localmente compacto, Hausdorff, etcétera. La topología compacto abierto, no cualquier topología. Cosas muy razonables, pero como que esto permitió o dio una herramienta para obtener un, un candidato a ser conjunto límite o un criterio. Ahora podemos pensar que cuando estamos en el contexto de los grupos kleinianos complejos, tenemos subgrupos discretos de PSLN más 1C. Si el conjunto, si el conjunto límite de Kulkarni no es todo CPN, o sea que su complemento es diferente del vacío, en CPN, pues entonces es un grupo kleiniano complejo, ¿no? Eso sería como, pues como una definición en este contexto natural, pero cuando nos restringimos al caso de CP1, todo coincide. De hecho, el L0 sería igual al L1, igual al L2. No aparecen más piezas en el caso clásico. Pero en el caso, por ejemplo, kleiniano complejo, sí aparecen en cada una de esas piezas. Entonces, por eso es como se llama necesario hacerlo de esa manera. Entonces, aquí brevemente, estos son resultados de Juan Pablo Navarrete, que él clasificó en su tesis de doctorado los grupos, los conjuntos, bueno, clasificó la dinámica y los grupos cíclicos, calculó sus conjuntos límites de Kulkarni. Por ejemplo, él mostró que hay tres tipos no equivalentes de parabólicos, pero todos estos tres tipos tienen como conjunto límite a este conjunto, que es E1, E2. ¿Qué significa esto?
significa la recta proyectiva compleja determinada por E1 o E2. O sea, básicamente es como el espacio vectorial generado por E1 o E2 y toman su clase proyectiva. Básicamente es eso, ¿no? Y luego mostró que había 4 tipos de loxodrómico y cada uno tenía pues su particularidad. Había, por ejemplo, que tenían una línea proyectiva compleja y un punto aparte, que eran las homotecias. Habían los tornillos, que tenían una línea proyectiva compleja, un punto, y los loxoparabólicos, que tienen 2 líneas proyectivas complejas. Los fuertemente loxodrómicos, que son los más interesantes, a nivel dinámico, porque tienen 2 líneas proyectivas complejas, ¿no? Pero una funciona como un punto, el punto como de unión, como L2 es como el silla, este es como el atractor y este es como el repulsor, como en la dinámica clásica. Y se hicieron estas propiedades, ¿no? El conjunto límite, aquí pues son resultados de todos esos personajes. Si gamma es un grupo discreto infinito de PSL3C, entonces el conjunto límite siempre tiene al menos una línea proyectiva. Esto es súper así como diferente a lo clásico, ¿no? Porque lo clásico tenían puntos. Un punto, 2 puntos, 3 puntos o infinitos puntos. Aquí de entrada ya tiene un CP1, o sea, una esfera, o sea, es algo gordo, ¿no? El número, pues, de rectas contenidas en este conjunto es 1, 2, 3 o infinito. El número de rectas en posición general contenidas en este conjunto es 1, 2, 3, 4 o infinito. Acá me falta poner el número máximo de rectas contenidas en posición general, ya sea es 1, 2, 3, 4 o infinito. El número de puntos aislados en lambda q es a lo más 1 y si existe tal punto, entonces lambda q, o sea, el conjunto límite de Kulkarni, es una recta y un punto. Dice, si el número de rectas en posición general es al menos 2, entonces lambda q es unión de rectas y coincide con la cláusula de unión de los conjuntos límites de sus subgrupos ciclos generados por los elementos loxodrómicos. Son como propiedades parecidas a las clásicas. Si gamma 0 tiene índice infinito en gamma, entonces esto de acá, en el mismo conjunto límite de Kulkarni. Dice, si el número de rectas en posición general es al menos 4 y gamma no tiene ni rectas globalmente invariantes ni puntos fijos globales, entonces lambda q es minimal y además la unión de un conjunto perfecto de rectas complejas, ¿no? Y eso es muy parecido a los resultados clásicos. Entonces, esas eran las propiedades de los conjuntos límites, pero ahora, ¿se acuerdan al inicio les dije que había una, 2 componentes o infinidad de ellas? Entonces la pregunta que nos ha ocupado todo este tiempo es poder dar una respuesta de cuántas componentes conexas puede tener. Entonces, básicamente, ese es el problema de las componentes. Saber si podemos determinar un teorema análogo que nos permita decir cuántas componentes conexas tiene este negocio. Entonces, aquí brevemente, pero así brevemente, vamos a mirar. Ustedes son, ¿cómo se llama? Lorencianos, muchos de ustedes. Pues aquí tengo el espacio hiperbólico complejo, que puedo ver como la proyectivización de los vectores negativos, pero en el contexto de C21, que es básicamente como lo mismo. Tengo la matriz 1, 1 y menos 1, y sería como una forma hermitiana de asignatura 2, 1. Entonces los negativos se pueden ver como una bola en el proyectivo, y eso recibe el nombre del espacio proyectivo complejo, y su frontera es un S3. Entonces hay una teoría análoga a los grupos kleinianos complejos, bueno, a los grupos kleinianos clásicos, ¿no?
en donde se estudian los subgrupos discretos de PO21 actuando en este espacio, en la frontera del espacio hiperbólico. Ahí viene una buena referencia, es el libro de Goldman sobre el tema. Y ahí hay unos conjuntos límites que se llama el conjunto límite de Chern-Grimmer, que tiene propiedades súper análogas. Entonces ese resulta ser como el primer ejemplo donde la región de discontinuidad de Kulkarni y esta región de, pues, pues diríamos como de Chern-Grimmer, pues coinciden, conjunto límite de Kulkarni, conjunto límite de Chern-Grimmer, es como que podría ser lo mismo. Sin embargo, en su tesis de doctorado, Juan Pablo calcula el conjunto límite de Kulkarni, pero pensando en S3 como un subespacio de CP2. Aquí tengo una pifia, lo vi cuando estaba repasando las láminas, aquí me falta un menos, porque esta línea de acá representa, imagínense que tiene una esfera, es una propiedad que tiene la esfera S3 muy bonita, aquí pensando en S3, tengo un punto acá P, entonces P tiene un espacio tangente, es un R3, ¿no? Pero ese espacio tangente tiene una línea compleja, o sea, una copia de CP1 natural, que se llama la estructura compleja de esta cosa, ¿no? Entonces, esto de acá es una única línea compleja. Entonces, de esa manera, él notó que el conjunto límite de Kulkarni se podía escribir como la unión de todas estas líneas sobre el conjunto límite de Chern-Grimmer. De esta manera, el conjunto, la región de discontinuidad sería el complemento de esta cosa. Entonces había como una especie de idea o de estrategia para localizar componentes. Entonces, ejemplos con una sola componente, pues hay un montón. Todas las acciones compactas de PO21 en este espacio, ¿no? O sea, de hecho, que quiere decir que su conjunto límite de Chern-Grimmer me dé todo, ¿cómo se llama? Toda la frontera, todo S3. Entonces, cuando ponga las tangentes, voy a llenar todo el complemento. Perdón, de nuevo, es que ¿qué es cocompacta? Compacta que el cociente, o sea, entre G sea compacto. Tengo una acción en un espacio y que sea compacto es que este cociente sea compacto. Ok. ¿Sí? Vale. Entonces, este es un ejemplo de que solo hay una componente, pero pues todas las látices compactas de PO21 es todo un zoológico. Hay todo un libro que yo no entiendo, que es de Lynn Mostow, que pues, a veces lo abro solo por morbo y veo las presentaciones de las látices y todo, digo, pues todos estos son ejemplos de una componente, ¿no? Pero hay muchísimas. Ejemplos con dos componentes. Este es un truco que igual hizo Juan Pablo, que suspendió el grupo y creó un elemento de SL2Z, le puso A y menos A, calculó el conjunto límite y esto le dio un cono sobre un disco, sobre un círculo, perdón. Entonces, cuando llena el disco, pues tiene dos componentes. Y cuando tiene huecos, el disco, porque pudiera, podría ser que el conjunto límite clásico no sea todo un círculo, pues tenga huequitos, entonces pues tiene una sola. Entonces puede ser de uno o puede ser de dos. Aún así, este conjunto límite, pues como que no es tan interesante porque pues proviene como de una dimensión baja. Incluso el otro, los del espacio hiperbólico complejo, pues pudiera ser que ya eran conocidos, ¿no? Y este es un ejemplo que la vez que lo vi, como que así es como que es contraintuitivo. Cuando tenemos un grupo discreto en PO más 2,1,
cuyo conjunto límite de Schoen-Greenberg es un R círculo, entonces ese tiene tres componentes conexas. Entonces eso sí es novedoso en esta dimensión, porque en la dimensión clásica es uno, 2 o infinito. Ya vimos que acá en esta dimensión hay uno, hay de 2, pero también hay de 3. Es 1, 2, 3. Y pues un R círculo, pues para no hacérselas así de emoción, imagínense el S3 cortado por un espacio vectorial de dimensión 2, pero que no tiene, ¿cómo se llama? Que es, digamos, que no precisamente no es un trasladado digamos, como de uno de los ejes de C2. Es, ¿cómo se llama? Hay una palabra para eso, lagrangiano. Es la intersección con un lagrangiano, entonces esa cosa nos da un círculo, pero cuando lo intentamos mirar, se ve como doblado en las coordenadas adecuadas, pero es topológicamente un círculo. Entonces, ese tiene tres componentes. Hay otro que tiene cuatro componentes, es este de acá. Este es un grupo, pues, conocido. Tomamos una matriz hiperbólica, ponemos acá las entradas, y este es el grupo de Sol. Este actúa de manera natural en CP2. Y su conjunto límite de Kulkarni es un conjunto complicado, pero la región de discontinuidad son cuatro copias biolomorfas a H cruz H. H es el semiplano superior, cruz H, y esto se le llama en geometría compleja polidisco. Son cuatro copias de polidisco. Entonces, la conjetura es que este conjunto tiene una, dos, tres, cuatro o infinidad de componentes conexos, ¿no? Entonces, en este conjetura hemos venido trabajando. Entonces, ya hemos hecho bastantes cosas y nos falta el ejemplo con una infinidad. En realidad perseguimos como una especie de diccionario que se llama el diccionario de Sullivan para esta dimensión, y nos falta esa pieza, la pieza del infinito. Por eso estamos interesados. Pero sin embargo tenemos un candidato que creemos que pudiera dar el ejemplo que buscaban. Hay un artículo de estos dos matemáticos, Krusevsky y Parker, en que dan ¿Qué este tipo pasa? de elementos. Pero, Ya tengo una pregunta. ¿Qué pasa el caso igual a cero? O sea, ahí en tu clasificación esa que dan, de uno, 2, 3 e infinito, no mencionas al cero. No se puede, o sea, o sea, que no tenga componentes, sí podrían ser los grupos finitos. Los grupos finitos, sí. infinitos. Sí, Ok. sí, pero pues, sería un mundo ya enorme, clasificación de grupos finitos. Eso creo que está súper duro, ¿no? Nos enfocamos más en lo infinito, El diferencial. ¿sí? Sí, sí. Eh, este, esta cosa de acá, se ve así bien inocente, es una parametrización del grupo modular, hecha por Guseski Parker. Se muestra en un artículo súper duro que ellos tienen de esto. Y es una representación fiel y discreta que llaman Casifuchana del grupo modular en PU21. Y se puede calcular el conjunto. Bueno, el conjunto limpio no es que se pueda calcular. Se sabe por un resultado de un matemático famoso, Tukia, que este conjunto límite para todos los valores de A que no son ni cero ni pi medios es un nudo salvaje trivial. O sea, es como un alambre súper enredado sobre sí mismo, pero pues sigue siendo trivial. Entonces, como que nuestra idea o nuestra creencia es que este es el ejemplo con una infinidad de componentes. Lo que sí sabemos que en los extremos, que es el caso fusiano, que yo no se los dije,
Para el principio es básicamente como la suspensión, tiene dos componentes. Y el caso, por ejemplo, pi medios, es el caso R Fusciano, serían tres componentes. Entonces hay como una interpolación en los extremos de 0 a pi medios, que hay o dos o hay o tres, y en los intermedios creemos que hay infinidad. Después de un semestre así súper duro, en que leímos el libro de Indra, vimos los algoritmos y todo, pues se pudo obtener unas versiones de cómo se ve en el conjunto límite de Guseske-Parken, pues su representación. Y se ve así como una especie de espiral, pues, que ven como que se enreda, se enreda. Y este es un conjunto límite, está hecho en coordenadas de Heisenberg. No es conforme, y aquí se ve un poquito mejor cómo va creciendo, y cómo se va enredando. Y obviamente eso lo hicimos parámetros racionales, eso es lo que podemos hacer. Y nosotros creemos que este es el ejemplo. Y les voy a platicar brevemente por qué creemos que es el ejemplo. Se los voy a platicar con esta herramienta. Imaginemos que tenemos S3, la frontera del espacio hiperbólico, y tenemos un nudo en S3. Y para cada punto del nudo tomamos la única recta compleja tangente a S3 en el punto del nudo y hacemos su unión. Esta cosa va a ser un conjunto cerrado y nos podemos preguntar en una cosa como más sencilla, tratar de hallar las componentes conexas de este conjunto. Tengo un nudo, aunque esté complicado, pues estamos suponiendo que vamos a pensar que hay geometría diferencial, que es suave, y tratar de entender qué pasa, ¿no? Y hermanito de ¿cómo se llama? De una geometría hiperbólica compleja, hay unas cosas que se llaman cadenas, que son las intersecciones de líneas complejas con la frontera del espacio hiperbólico, y eso nos dan discos. Acá me tomé este dibujo del libro de Promenade, de Etienne Gis. Están muy bonitos esos dibujos, les recomiendo. Es parte como de la fibración de Hubble, son como los círculos máximos. Los círculos máximos serían ejemplos de cadenas, pero uno podía pensar en el espacio, pues, de todas las cadenas. Y el espacio de todas las cadenas, pues hay una especie como de dualidad. Si aquí tengo, por ejemplo, un punto que está fuera del espacio hiperbólico y trazo como tangentes, como que acá voy a cortar en un disco y esto va a ser como mi cadena polar. Y si estoy como por dentro y tengo una cadena, trazo unas tangentes y tengo mi punto polar. Entonces hay una identificación natural del espacio de cadenas con los puntos que están en su complemento. Y si admitimos que hay cadenas degeneradas, pues las cadenas degeneradas corresponderían a la frontera. Una especie de difeomorfismo, en especie de identificación y en especie de topología, que podemos transferir la topología de este negocio al espacio de cadena. Y podemos, ¿qué dijiste que todas las transformaciones que tomas van a ser hermíticas entonces a partir de este momento? ¿O era son de P2 1, las de P2 1 las tomamos analíticas, sí, no tomamos las barritas. Sí, sí, sí. ok, o ya eran hermíticas del principio por su propiedad que las definía? No me acuerdo Mm, que o sea, transformaciones y sí, no vamos a considerar ahorita ¿cómo se llama? Las no analíticas, tienen que ser analíticas. Sí, ok. sí, algo, sí. Entonces, el espacio de cadenas con esta identificación tiene pues una estructura pues de variedad diferenciable con, ay, perdón, ¿qué pasó acá? Con frontera. Ah, ¿qué hice? Ahora sí, ya, ahora sí. Sí. Ahora sí, Ujú. ahora sí. A Sí. veces las cosas pasan. Entonces, la cadena, hagan de cuenta que aquí tengo como al S3. El S3 lo tengo metido en C2, ya que hay como una cadena favorita, ¿no? Que sería como Z01, la cadena favorita, la cadena pues horizontal. Como que vamos a parametrizar y darle orientación a
todas las cadenas. Todas las cadenas van a tener una orientación y pues van a ser el conjunto pues como de cadenas orientadas. Y vamos a trabajar pues con un nudo. Y básicamente, esta es una como, ya ven que a veces como que debió estar antes. Esto es como se vería como una vecindad del espacio de cadenas, ¿no? Se ve así como igual complicado, ¿no? Como que estas serían las cadenas, esto sería como una pequeña vecindad y este sería como una cadena que pasa por el infinito. Bueno, entonces lo que va a pasar es que cuando querramos, como que la idea geométrica es sencilla, pero la parte técnica, créame que no lo es tanto. Como que aquí tenemos un nudo, digamos acá en S3, tomamos sus tangentes, disculpen el dibujo, y como que aquí están las componentes. Entonces, si yo tomo puntos que están en las componentes, son como los polares, tomo su polar y esta cosa me va a dar una cadena. Y si las cadenas están en la misma componente, voy a tener el mismo número de enlace con el nudo. Si están en componentes diferentes, voy a tener otro número de enlace. Como que ese es el resultado al que llegamos, ¿no? Que si están en la misma componente, ¿cómo se llama? En el mismo enlace. Si están en diferentes componentes, diferentes enlaces. No las características, pero sí ayuda, ¿no? Porque ahora sí tengo como una especie como de algoritmo. Tengo el nudo, me fijo en el espacio de cadenas, veo los posibles enlaces que puedo tener y eso me da una cota de cuántas componentes conexas al menos puedo tener, dependiendo del número de enlaces diferentes que obtenga. Entonces, ese es como el teorema, ¿no? Básicamente es el resumen, que era algo más o menos como conocido cuando lo miraban con la teoría clásica de singularidades, con la figuración de Milnor. De esto no les voy a platicar. Pero luego, después lo que hicimos, pues vamos ya con este enfoque, a calcular las componentes para 2 y para 3, porque 2 y 3 eran nudos. Entonces, con 2 y 3 podemos obtener que hay dos componentes porque hay dos números diferentes de enlace. Hay al menos hasta el 0 y es el 1. Con tres componentes, cuando hicimos el R círculo, había tres números diferentes, 0, 1 y -1. Entonces hay al menos tres componentes. Con, bueno, y con 4, el 4 no, el conjunto no era, ¿cómo se llama? El divisor no era un nudo, entonces ahí no lo pudimos hacer. Pero luego se nos ocurrió, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos para pues, un nudo toroidal? Y saber cuántas componentes tiene, ¿no? Ese conjunto. Y curiosamente sí lo pudimos hacer. Tiene, si n, por ejemplo, es más grande que m, tiene n+1 componentes conexas. En algunos casos se puede dar el tipo topológico, la componente, pues digamos, hay tres componentes que se contraen y hay otras que son productos de círculos, de discos, cosas así. E incluso el conjunto límite se puede describir precisamente con esto, como una unión de toros sólidos calculado de esta manera, 2n-1 b. Aquí mucho depende de quiénes son n y m, para decir cuál es la descomposición, ¿no? de estas cosas. Y hay o sea, como que la técnica funciona, ¿no? Como que yo soy capaz de calcular los enlaces, de distinguirlos, como que funciona. Entonces, como que nuestra esperanza, regresando por acá, es que si logramos entender mejor la dinámica de los elementos screw parabólicos,
de los loxoparabólicos, como que tratar de meter enlaces, como por acá, como una familia de enlaces que sean todos como diferentes y que sean infinitos, ¿no? Como que hay una infinidad de enlaces. Entonces eso nos diría, bueno, pues tiene una infinidad de componentes, pero pues las dificultades técnicas, pues sí están tan difíciles. No es una cuenta así tan sencilla. Incluso, pues, tratar de proponer los elementos. Hay ideas, pero pues todavía sigue como pensándose, ¿no? Es parte de lo que hemos estado haciendo estos últimos años. Quiero terminar acá. No sé si tienen preguntas, comentarios. Van Yo- por ahí los aplausos virtuales y ahorita pasamos ahí a las preguntas que bueno, creo que Omar tiene preguntas y no sé si alguien más, ¿no? A ver, si no, primero alguien más. Ya hablé mucho. Ajá. ¿Alguien más? Yo tengo una ¿cómo se llama? Le gané a Chucho la pregunta ahí. Aquí, bueno, aquí todo esto al principio, como la clasificación y demás, se me hizo muy algebroso, ¿no? Porque los ejemplos que dio Juan Pablo eran ciertos subgrupos generados por ciertas matrices y demás cosas. Ajá. Este, en dimensiones, en lugar de TSL3, ¿qué pasa en general en TSLN? ¿Las construcciones de Juan Pablo se siguen? ¿O hay algunos de estos teoremitas que dicen en lugar de, bueno, en el primer caso salían Eh, puntos, en el segundo ah, ah, salen rectas proyectivas y en general se sabe algo? ¿Qué de pasa? dimensión superior, sí se sabe, es lo que principalmente hace Ángel Cano. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y Alberti Berskowski. Y hay como una diferencia entre el par o el impar. Como que el par tiene más espacio, el impar tiene menos. En particular, cuando intentamos hacer algo para dimensión superior, sobre todo tratado de encontrar ejemplos de componentes conexas, principalmente enfocados en eso, resultó que había menos. Como que había más esperanza de que hubiera más en PSL3C que en PSL de más 1C. O sea, los ejemplos que manejamos como que se reducían a 1 o a 2. Entonces como que la onda de tener más espacio nos daba menos flexibilidad. Entonces ella fue como desesperanzador. Pensamos que bueno. Ya. Y eso de que en dimensión par e impar, cambia eso topológicamente se sabe qué es lo que está pasando. Tiene que ver con topología de las esferas o algo por el estilo. Tiene que ver con acción, porque como que en dimensión impar puedes construir conjuntos que en el proyectivo no se rectas proyectivas que no se intersecten. Acá la dificultad es que cualesquiera dos rectas se cortan, ¿no? Y en dimensión impar puedes como bajar la dimensión y proponer conjuntos que actúe bien el grupo, que hagan la técnica famosa de ping-pong y construir ejemplos. Sí, sí, allá funciona bien, ¿no? Pero en dimensión impar eso no funcionó. Okay. Esa era mi pregunta, Nair. Gracias, Valdemar. Ujú. Vale. ¿Alguien más? No sé. Pues no tengo manos levantadas, pero vas, Omar. Ajá, bueno, más o menos, o sea, lo que trataría de decir nada más es que, por ejemplo, al final todo se va a resumir a la ecuación, a las constantes que uses para definirlo, ¿no? Como en el primer ejemplo. Entonces, pues justamente si te fijas como en las condiciones que se establecen, al menos ecuacionalmente, al final todo se resuelve a la matriz, ¿no? Y es De, lo que decía en- Juan Carlos también, que si se puede hacer para otros casos, ¿no? Para números concretos, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A este conjunto límite, el que se ve en la imagen? Ajá, a las transformaciones, ¿no? Porque todo parte a partir de las transformaciones, o sea, del grupo de ¿Cu- cu- transformaciones. ¿De cuál?
de los funciones que agarres como para generar el conjunto límite, ¿no? O sea, las gamas n's que tomes para generar ¿Te el... refieres a este de acá? Ajá, o sea, en dado caso que quieras crear un conjunto límite, necesitas las gamas, ¿no? Entonces todo depende de las transformaciones que estés tomando para generar el conjunto límite, ¿no? Bueno, sí, depende, bueno, depende cómo lo visualicemos, porque pues topológicamente es un círculo, ¿no? Entonces, pues, y siempre es salvaje, ¿no? Ujú, Entonces, ahí como que, pues, no sé, no veo la dependencia de un número en particular. Lo que sí sabemos que para cada número que tomemos diferente, no son conjugados, o sea, como que esta cosa es lo que llaman una deformación de grupo, o sea, no son conjugados, o son como independientes en ese sentido. Pero ujú. sí, topológicamente pues, es un nudo salvaje trivial. Ok, vale, vale, bueno. Lo que sí pasa, y que acá como que en el caso racional, que ven esta figurita, como que ven una florecita, ¿no? Así como que bonito. Pero en el caso irracional, esto va a ser denso cuando lo proyectan. Entonces, como que ya ni siquiera hay espacio. Entonces, John Parker, uno de los autores, nos dijo, pues a lo mejor en el caso racional no hay tantas componentes, solo hay esperanzas no racionales. Entonces, tal vez una conjetura, ¿no? Ok, vale, vale. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ujú. Por ahí andan. Isra, Vivier, ¿no? Bueno, pues si no hay más comentarios, pues le agradecemos a Valdemar esta súper bonita charla, complicada, este, y pues otra vez van los aplausos. Pues muchas gracias por la invitación. No, un gusto.